Han Yu vivía en la ciudad alta de Yuan, pero un día comenzó a notar problemas en su visión y acudió al hospital central para consultar al doctor Xiao. Este revisó con atención su tarjeta médica, se ajustó las gafas con desconcierto y pensó, ¿habrá un error en el número? ¿No es una transición X? Le pidió que describiera de nuevo los síntomas. Han Yu abrió los ojos con más amplitud y explicó que no podía ver con claridad su entorno. Todo lo que rodeaba al doctor se teñía de tono rojo oscuro y al mirar objetos veía una franja roja sobre sus cabezas. El doctor le preguntó su edad. Al mirar, Han Yu respondió que era el 18 ya que éste seguía hablando de lo que veía sin prestar del todo atención al doctor. Luego cerró los ojos, haciendo que todo desapareciera, para luego de eso percatarse de que el doctor estaba preguntando por su edad. Esto hizo que el rostro del doctor se torciera en una expresión tensa. Pensó, definitivamente este tipo no está en el departamento equivocado, ¿verdad? Han Yu, confundido, se preguntaba, si esto es un indicador de muerte, 18% no es tanto, ¿no? Además, se ve con energía. El doctor le preguntó si había consumido alcohol, y Han Yu, sorprendido, contestó sin pensar, lo que volvió a despertar dudas en el médico sobre su estado de sobriedad. Han Yu negó con la cabeza y se disculpó, admitiendo estar algo distraído. El doctor Xiao lo miró con cansancio y le pidió que se concentrara. Luego sacó una linterna de su bata y decidió examinarle los ojos. Le pidió que mirara hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Los ojos parecían normales, pero al volver a abrirlos, las franjas rojas reaparecieron. Al salir del consultorio, Han Yu vio a muchas personas en el pasillo, todas con diferentes porcentajes de sangre visibles sobre sus cabezas. Pero ya no parecía importarle, ya que su conjuntivitis se había curado. Pensando que había recuperado la vista, se preguntaba qué hacer con esas franjas rojas. Consideró que tal vez no servían para nada útil. Al salir del hospital, vio un anuncio en las enormes pantallas que decía que estaban reclutando nuevos candidatos para patrullar las calles por la noche. Con el objetivo de garantizar la seguridad de la población, la Guardia Nocturna abriría una nueva ronda de reclutamiento. 99 años después del cataclismo, por fin se había creado un lugar seguro para vivir, haciendo que los invasores sigan retrocediendo. Por ello la esperanza ahora les pertenece a ellos. Mientras recorría las calles de la ciudad, Han Yu decidió observar todo con atención antes de regresar. Pero de pronto se detuvo, sus agujetas se habían desatado. Se agachó para atarlas, y en ese instante, las personas a su alrededor comenzaron a desvanecerse, sus voces se apagaron y el entorno cambió. Las sombras empezaron a espesarse a su alrededor, lo que lo puso muy nervioso. Entonces, vio la silueta oscura de alguien que se acercaba rápidamente. Al mirar al cielo, notó que todos los edificios estaban destruidos y el sol se había vuelto verde. De pronto, una mujer cayó junto a él, pero enseguida saltó hacia un lado sin prestarle atención y se lanzó a atacar a un monstruo. Mirando alrededor, Han Yu vio a muchas personas combatiendo monstruos y pensó que ahí había un gran problema. Al mirar de nuevo al sol, vio una franja de sangre con el número 9.999.999 unidades, y en ese momento comprendió que podía empezar a entrar en pánico. De repente, enormes burbujas de agua flotaban en el cielo, y de ellas caían gotas. Una de esas gotas cayó justo en la frente de Han Yu, devolviéndolo de golpe a la realidad. La gente a su alrededor seguía con sus asuntos, algunos cruzaban la calle y otros, como él, se quedaban inmóviles en medio de la vía. Lo que acababa de ver lo hizo recordar el anuncio de la patrulla nocturna, especialmente aquellas palabras que hablaban de cómo el mundo se estaba convirtiendo en un lugar mejor y más seguro. Pasó junto a un comerciante sospechoso que intentaba vender mercancía a un transeúnte y se preguntó si la ciudad era realmente segura o si todo era una gran mentira. Levantó la vista al sol. Aún mostraba el mismo número que antes. Sus pensamientos se interrumpieron cuando aquel mismo comerciante comenzó a molestar a todos, y esta vez lo eligió a él como objetivo. Le ofreció medicinas, lamiéndose los labios y asegurando que eran igual de buenas que las oficiales. Han Yu,
molesto, se hurgó la nariz y murmuró con sarcasmo. La ciudad está llena de monstruos y él vende medicina, ¿de verdad cree que es el dios de la medicina? El vendedor le mostró sus productos, afirmando que tenía de todo. Han Yu preguntó si eran gratis. Ante eso, el comerciante se alejó, diciendo que si no quería comprar, que no molestara, y cuestionó de dónde iban a salir monstruos. Han Yu corrió tras él, aclarando que solo estaba bromeando, y preguntó si tenía aceite divino. Ya era hora de regresar a casa. Al subir al autobús, Han Yu sonrió mientras pensaba que una botella de ese aceite costaba mucho, preguntándose si no era demasiado, mencionando que el comerciante no le podía culpar si algún día lo reportaba a la policía. Miró por la ventana. Era una calle común y corriente. Tal vez estaba siendo demasiado desconfiado. El autobús se detuvo en una parada y, de pronto, sintió algo extraño. Al observar su reflejo en el cristal, notó que solo él aparecía, todas las demás personas habían desaparecido. El entorno también había cambiado. Se quedó congelado. Cuando todo volvió a la normalidad, miró a su alrededor y pensó, ¿otra vez? ¿Esto pasó otra vez? Se tocó el pecho, emocionado, y pensó que debía mantenerse alerta en el camino de regreso. Cuando cayó la tarde, Han Yu llegó a su apartamento. Lo primero que hizo fue tomar una ducha. Sin embargo, al mirarse en el espejo, notó un extraño patrón marcado en su pecho. No recordaba haberlo tenido antes, pero le resultaba familiar. Recordó una noche en la que estaba revisando libros en la biblioteca, y uno de ellos, con ese mismo patrón, había caído sobre él. El diseño en su pecho comenzó a brillar de repente, liberando una energía brillante que lo atravesó con un dolor intenso. Cayó de rodillas, sintiendo como su pecho ardía. En su desesperación, se echó agua fría encima. El dolor desapareció de inmediato y el patrón se tranquilizó. Sin embargo, al mirar su reflejo en el espejo, vio una franja de sangre sobre su cabeza, esta vez llena al 100%. Eso lo hizo sonreír con nerviosismo, pero lo extraño no acababa ahí. Su sombra comenzó a torcerse de forma antinatural. Al darse la vuelta, ya no estaba. Corrió por la habitación, buscando su sombra. Cuando por fin la vio proyectada en una pared, suspiró aliviado. Pensé que había desaparecido, murmuró. Con tantas cosas raras sucediendo, ya ni le habría sorprendido la desaparición total de su sombra. Cansado, se dirigió a su cuarto. Pero al abrir la puerta, vio su propia sombra frente a él, de pie, observándolo fijamente. No se sorprendió. Dio un paso hacia ella y murmuró que lo entendía, ya que sabía que no iba a ser tan sencillo. De pronto, sintió un dolor en el pecho. El patrón volvió a activarse. La buena noticia, su sombra seguía ahí. La mala, estaba viva. Al encontrarse cara a cara con su propia sombra, Han Yu no sintió miedo. Por el contrario, empezó a darle instrucciones con toda naturalidad. Primero le pidió que levantara la mano izquierda, y cuando la sombra obedeció sin titubear, le ordenó que levantara la pierna derecha. Observando cómo su sombra seguía sus órdenes sin cuestionarlas, Han Yu esbozó una sonrisa maliciosa, una expresión traviesa que puso nerviosa incluso a aquella silueta sin rostro. Con diversión creciente, le ordenó que bailara. Mientras lo hacía, Han Yu frunció el ceño, preguntándose por qué le dolía tanto la cabeza. ¿De dónde provenía aquel malestar? Llevó la mano al pecho, y en cuanto lo tocó, sintió una especie de perla que, al contacto, salió disparada flotando frente a él y comenzó a girar rápidamente. Estaba cubierta por varios jeroglíficos y tras girar varias veces, se detuvo sobre uno específico. En ese instante, apareció ante sus ojos un sistema que le mostró las características de su sombra. Su sombra poseía dos habilidades, mordida de sombra y pupila sombría. Al abrir una descripción detallada, el sistema le explicó que su sombra existía únicamente gracias a él. Compartía sus recuerdos y poder, y podía ejecutar tareas simples. Sin embargo, no tenía conciencia propia, al menos por ahora. Observó a su sombra, que seguía bailando obedientemente, y decidió tocarla, pero su mano atravesó su cuerpo sin oponer resistencia.
Intentó hablarle. ¿Tampoco puedes hablar? La sombra permaneció en silencio. ¿Tienes todos mis recuerdos? Preguntó entonces. La figura sintió y, sin mediar palabra, se sentó frente a la mesa, tomó papel y comenzó a escribir rápidamente. Luego le mostró una ecuación matemática. ¿Esta es tu tarea de verano? Han Yu le entregó un bolígrafo, y la sombra lo tomó y se sentó a resolver el problema. Él se acercó, intrigado, y lo pinchó con un dedo mientras pensaba, ¿tendrá alguna otra habilidad oculta? Esto es de locos. De pronto, la sombra se dio la vuelta, dejó el bolígrafo sobre la mesa y lo miró. ¿Por qué dejaste de escribir? Preguntó Han Yu. La respuesta no fue verbal. Estaba escrita en el papel, ya resolví todo. Molesto, le dio un pequeño golpe en la cabeza. Si tienes todos mis recuerdos, deberías haberlo resuelto en 2 minutos. ¿De verdad era tan difícil? Recordando la descripción del sistema, le pidió que dibujara un caballo. La sombra se puso de inmediato a trabajar. Mientras observaba la destreza con la que dibujaba, Han Yu pensó que tal vez podría escribir libros con su ayuda y ganar dinero con eso. Era sorprendentemente hábil. Sus ojos brillaban, redondeados como monedas por la emoción. Decidió entonces explorar más a fondo las capacidades de su sombra. La primera habilidad, mordida de sombra, permitía absorber puntos de sombra de otros, fortaleciéndose a sí mismo y a su sombra. Intrigado, se preguntó si debía tocar el objeto que proyectaba la sombra para que funcionara. Rápidamente miró a su alrededor, buscando alguna sombra. Se acercó a un rincón de la habitación, extendió la mano hacia una sombra en la pared, pero no pasó nada. ¿Así no funciona? Ni siquiera hay un manual para esto. Algo decepcionado, decidió probar la segunda habilidad, pupila sombría. En cuanto la activó, sus ojos cambiaron y pudo ver la cara oculta del mundo. Comprendió entonces por qué había sido capaz de ver aquel extraño lugar lleno de monstruos anteriormente. Tal vez ahora podía mirar de nuevo hacia ese mundo. Justo en ese momento, una idea le cruzó la mente. Le pidió a la sombra que se detuviera y comenzara a hacer flexiones. Mientras tanto, él usaría la pupila sombría. La sombra sintió, se levantó de la silla y se posicionó para hacer las flexiones. Pero algo raro sucedió. En lugar de detenerse al tocar el suelo, siguió descendiendo, como si estuviera hundiéndose en el piso, desapareciendo más y más. Alarmado, Han Yu se inclinó hacia adelante, los ojos bien abiertos. ¿Dónde te metiste ahora? Mirando a su alrededor con nerviosismo, Han Yu ordenó en voz alta que saliera. En respuesta, una mancha oscura apareció frente a él y de ella saltó su sombra. Lo miró con disgusto. ¿Acabas de salir de ahí? La sombra no habló, pero escribió algo en un papel. Estoy en el lado oscuro. Han Yu lo leyó en voz alta, extrañado. ¿Y qué estabas haciendo allí? La respuesta fue directa, flexiones. Él se llevó una mano al mentón, pensativo. Tal vez el entrenamiento de sombras era más efectivo en el lado oscuro del mundo. Sigue entonces. La sombra sintió y volvió a desaparecer. Ahora solo, Yan Yu respiró hondo, se sentó en su escritorio y se puso a trabajar. La mañana llegó sin que se diera cuenta. Se había quedado dormido sobre la mesa, envuelto en sueños agradables, algunos de ellos protagonizados por su compañera de clase y por las amigas de su madre del gimnasio. Sonrió inconscientemente hasta que un timbrazo lo sacó de golpe de su mundo onírico. Despertó bruscamente, pero al intentar moverse, su cuerpo crujió por completo. La mala postura durante toda la noche le estaba pasando factura. Desde el otro lado de la puerta, una voz resonó pidiéndole que abriera la puerta. Ya voy. Respondió adormilado, mientras se levantaba con dificultad. No hace falta gritar, apenas está amaneciendo. Al abrir la puerta, se encontró con su amiga de la infancia, su temperamental y querida Lu Yao Yao. Siempre con ese carácter explosivo, pero igual de familiar para él. Sin embargo, hubo algo que le llamó la atención de inmediato. Sobre su cabeza, el indicador de sangre había descendido al 93%. Frunció el ceño, preguntándose qué habría causado esa baja. Luego, al mirar el calendario, lo comprendió de inmediato. Esos días, pensó con resignación.
Entonces preguntó por qué había llegado tan temprano. Ella entró a su habitación sin pedir permiso y le exigió que se apurara. Ayer había dicho algo de un asunto importante, pero ella no había entendido nada. Quería que le contara bien de qué se trataba. No despegaba la vista de su teléfono, hasta que un fuerte estruendo detrás de ella la obligó a prestarle atención. Si no querías mostrarme nada, solo dilo. ¿Por qué rayos azotas la puerta?, exclamó, girándose hacia él, pero Han Yu también estaba sorprendido. Jamás imaginó que al cerrar la puerta se produciría semejante estruendo, ni mucho menos que llegaría a dañar la pared. Se quedó paralizado por el asombro. Yao Yao, al notar su expresión, lo observó detenidamente y entonces vio lo que hasta ahora no había notado. ¿Qué te pasó en el cuerpo?, preguntó incrédula. ¿Acaso estás haciendo ejercicio? La idea le pareció tan absurda que la desechó enseguida. Tú te morirías antes que hacer deporte. ¿Cómo es que tienes tantos músculos de un día para otro? Lo pinchó en el hombro, con una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Hiciste algo raro contigo mismo? Se puso nervioso de inmediato y, tratando de mantener la compostura, mintió diciendo que solo había hecho unos cuantos ejercicios. En su mente, pensó que tal vez los resultados de los entrenamientos en el mundo oscuro se estaban manifestando en su cuerpo real, pero Lu Yao Yao no era ingenua. Sin ninguna vergüenza, le levantó la camiseta y lo observó con detenimiento. Mentiroso, dijo con total seguridad. Es imposible conseguir tantos músculos con solo un par de ejercicios. Comentó que su padre también se ejercitaba, así que sabía de lo que hablaba. Afortunadamente para él, aún estaba a tiempo de dejar de mentir. Él desvió la mirada, molesto, y murmuró: «Cállate. No estoy haciendo nada raro». Sin embargo, ella no se detuvo. Le agarró la mano de golpe, y él soltó un grito. «¿Qué estás haciendo? ¿Vas a usar un arma letal conmigo?». Pero lo que sacó no fue un arma. Era un brazalete metálico que colocó rápidamente sobre su muñeca mientras le ordenaba que no se moviera. Confundido, Han Yu la miró. «¿Qué es esto?». «Un medidor del índice de contaminación», respondió ella con tono serio. «Las muertes, los objetos extraños, los pensamientos impuros, todo eso se acumula y contamina. Si no se controla, puede causar degeneración y hasta alienación total». Han Yu la observó con una sonrisa irónica. ¿Será que su habilidad apareció gracias al manual grabado en su pecho? Pero en ese instante, unas chispas comenzaron a emanar del brazalete y se dirigieron directamente hacia su pecho. El pánico se apoderó de él. El índice de contaminación comenzó a elevarse con rapidez, y Yao Yao, alerta, sacó una pistola sin dudarlo. Han Yu se alarmó aún más. No puede descubrir nada. Debo detener esto ahora. Cerró los ojos, se concentró profundamente y logró suprimir cualquier rastro de energía anómala. De pronto, la aguja del medidor descendió bruscamente. Ella frunció el ceño, luego asintió con un suspiro. «Parece que no hay nada raro», dijo, relajando el dedo en el gatillo. Él sonrió con nerviosismo. «¿Ibas a dispararme de verdad?». «Mi padre siempre me enseñó a ser precavida», respondió, guardando el arma. «Nunca se es demasiado cuidadosa». Han Yu, buscando alejar la conversación de aquel peligroso terreno, cambió rápidamente de tema. «Por cierto, ¿quieres ver unos dibujos que hice recientemente?». Los ojos de Lu Yao Yao brillaron con emoción. «Claro. Enséñamelos ya». Después de que ella se fue, Han Yu se dejó caer en la cama con un suspiro largo y pesado. «Fue por poco», pensó. «Por suerte logré engañarla». Sin perder tiempo, abrió la interfaz del sistema para revisar el estado de su sombra. Según el registro, su sombra seguía en el mundo oscuro y había estado entrenando todo este tiempo. Notó con asombro que ahora su fuerza había aumentado varias veces. Cada vez que realizaba ejercicios, ganaba una unidad de fuerza. Y cuando utilizaba el mordisco sombrío, acumulaba puntos de sombra. Así que estuvo entrenando toda la noche, pensó, fascinado. Se emocionó al darse cuenta del verdadero alcance del entrenamiento de su sombra y sin pensarlo, la convocó de inmediato. Desde el suelo, la sombra emergió lentamente y Han Yu le habló con tono serio. «Sentí los resultados de tu entrenamiento de ayer en mi cuerpo,
pero las flexiones no son suficientes. Vamos a aumentar la dificultad. Cerró el puño, con determinación, y la sombra asintió en silencio. Empieza con una flexión, ordenó Han Yu. Luego, haz el pino con un solo dedo, el índice. La pobre sombra, sin rechistar, cumplió con cada orden, por más absurda o extrema que parecieran. En cierto momento, Han Yu la obligó a adoptar la postura de una pistola, después le ordenó arrastrarse, sentarse en forma de L, levantar ambas piernas y comenzar a hacer abdominales sin perder el equilibrio. Lo más curioso es que, sin saberlo, Lu Yao Yao había estado escuchando desde la puerta todo ese tiempo. Tras observar en silencio aquel entrenamiento, suspiró con alivio. Así que así es como entrena, pensó. Definitivamente imaginé demasiado. Sintiéndose tranquila, decidió marcharse a casa para leer algunos cómics. Pasaron los días. El cataclismo ya contaba con 99 años de antigüedad. Era 20 de enero. Solo había pasado un día desde la aparición de la sombra, pero tras los entrenamientos, Han Yu no sentía ni el más mínimo dolor. Por el contrario, cada día se sentía más fuerte. Esto le parecía perfecto. Estaba decidido, mantendría ese ritmo de ahora en adelante. El 21 de enero, impuso a su sombra un régimen de ejercicios aún más exigente. Los resultados no tardaron en reflejarse en su cuerpo real. Estaba convencido de que, con un solo golpe, ahora podría derribar a Yao Yao, pero prefería no probarlo todavía. Mejor seguir entrenando. Ese mismo día recibió la visita de su tío Lee Sinoang, quien trabajaba en turnos nocturnos. Han Yu sabía que no podía levantar ninguna sospecha frente a él. Sinoang ya era mayor. Había perdido un brazo, pero aún conservaba una fuerza imponente. Con un solo puñetazo era capaz de derribar a 3 como él o como Yao Yao. Para el 23 de enero, Han Yu comprendió que no podía seguir dependiendo únicamente de la sombra. Si quería obtener nuevas habilidades, debía esforzarse mucho más. Así que decidió poner a prueba su resistencia. El 24 de enero, estaba tumbado en la cama como de costumbre, sin mover un dedo, mientras su sombra continuaba entrenando sin descanso. El 25 de enero, se limitó a jugar en el ordenador. Su sombra, mientras tanto, realizaba un repertorio completo de ejercicios físicos. El 26 de enero, se animó por fin a hacer 10 flexiones por su cuenta, pero no pudo completar ni una. A su alrededor, la sombra corría por toda la casa como si tuviera energía infinita. Fue entonces cuando Han Yu se dio cuenta de algo preocupante: los puntos de sombra se acumulaban con demasiada lentitud. Después de todos esos días, su sombra apenas había reunido 8. A ese ritmo, llegar a 10 y alcanzar la evolución sería casi imposible. Pensativo, tomó una decisión: iría él mismo al mundo oscuro para intentar aumentar la tasa de crecimiento de esos puntos. Sin dudarlo, se dejó caer al suelo como su sombra, atravesando el suelo de su habitación. En un instante, se encontró flotando en un espacio oscuro y vacío. El mundo oscuro lo había recibido, y luego, sin previo aviso, reapareció en su habitación. Solo que el lugar era muy oscuro y espeluznante. Al salir a una calle desierta, Han Yu comprendió que había llegado al mundo oscuro. Al recordar lo difícil que había sido escapar de su habitación la primera vez, sonrió con nerviosismo. Así que, ¿la única manera de entrar es dejar atrás el mundo real? Observó su entorno. Todo era idéntico al mundo real, pero teñido de una oscuridad profunda y opresiva. Mientras avanzaba lentamente por la calle, una silueta apareció brevemente a sus espaldas y se desvaneció en un parpadeo. Creyendo que se trataba de su sombra, empezó a mirar alrededor con una sonrisa y la llamó. Pero al girarse por completo, lo que vio le heló la sangre. Un enorme monstruo cubierto de dientes afilados se abalanzó sobre él empuñando una extraña arma. Su rostro se transformó en una máscara de terror y, justo un segundo antes del impacto, logró saltar a un lado. El monstruo, sin embargo, no tenía intención de dejarlo escapar. Volvió a atacar con ferocidad, y Han Yu, esquivando milagrosamente los golpes, comenzó a maldecir entre dientes.
En el último instante, activó su habilidad y se zambulló en un portal, desapareciendo justo antes de ser alcanzado. Regresó a su habitación y cayó al suelo con un golpe seco. Al mirar sus pantalones, ahora desgarrados por el arma del monstruo, soltó una risa nerviosa. Eso fue demasiado peligroso. Se llevó la mano al pecho, donde su corazón latía descontrolado, y pensó, ¿qué fue eso? ¿Quién era ese monstruo? ¿Y por qué me atacó? Revisó sus heridas, eran menores. Sonrió al darse cuenta de que el entrenamiento con su sombra realmente había hecho que su cuerpo fuera más ágil. Si no, habría terminado hecho pedazos. Entonces, furioso, tomó una silla plegable y murmuró con los dientes apretados. Intentaste matarme. Esto no se queda así. Sin pensarlo dos veces, regresó al mundo oscuro para enfrentarlo de nuevo, pero perdió. El 29 de enero, lo intentó una vez más, y volvió a perder. El monstruo le asestó un brutal golpe en el pecho que casi le rompió los huesos. El 30 de enero, al despertar, notó que habían aparecido 3 marcas sangrientas en sus nalgas. Había pasado días difíciles, pero también había logrado recuperar un 6% de sangre. El 31 de enero, decidió que era hora de quedarse en casa y recuperarse. Afortunadamente, su amiga Lu Yao Yao fue a visitarlo y lo ayudó a tratar las heridas con mucho cuidado. Al terminar, ella lo observó en silencio durante unos segundos y dijo, «Has estado peleando bastante últimamente, ¿verdad?». Han Yu le respondió con una sonrisa tranquila, «No lo entiendes, las cicatrices son una medalla para los hombres». Ella soltó una carcajada, presionó deliberadamente una de sus heridas y comentó con picardía, «¿Y las cicatrices en el trasero también cuentan?». Él gritó de dolor, mientras ella reía satisfecha. «Si te duele», dijo con ternura burlona, «eso significa que tu cuerpo ya está fortaleciéndose». Entonces, como si algo importante hubiera regresado a su memoria, Han Yu se quedó mirando el techo y murmuró, «Solo queda un mes». ¿Un mes para qué?, preguntó ella, confundida. Él la miró con una expresión más seria. «Para el examen». «Solo queda un mes, ¿acaso lo había olvidado?», preguntó Han Yu, observando de reojo a Yao Yao. ¿Acaso lo había olvidado?, preguntó Han Yu, observando de reojo a Yao Yao. Durante los años del desastre, la mayoría de las industrias habían perdido popularidad, especialmente las culturales y artísticas. Quienes se dedicaban al arte se convirtieron en el escalón más bajo de la sociedad. Ya nadie pensaba en entretenimiento o vacaciones. Ahora las batallas eran prioridad y se habían arraigado profundamente en el corazón del pueblo. Ingresar al cuerpo de la vigilancia nocturna requería aprobar el examen estatal de artes marciales. Una vez aprobado, la vida de una persona cambiaba por completo. Yao Yao, con el rostro sombrío, confesó que no quería presentarse al examen. La sorpresa se reflejó en los ojos de Han Yu. Ella frunció los labios, pero habló con firmeza. «Quiero estudiar música». A Han Yu no le molestaba esa idea. Pero pensó de inmediato en su padre, el tío Lu. Un alto mando dentro de la vigilancia nocturna. Yao Yao era, en muchos sentidos, parte de la segunda generación, hijos de oficiales que, en teoría, estaban destinados al mismo camino. Pero ella podía no presentarse al examen y convertirse en freelance. Su mano, que hasta ese momento curaba las heridas de Han Yu, se detuvo. Con una expresión triste, murmuró, «Él no lo aceptaría». «¿Y entonces qué harás?», preguntó Han Yu en voz baja. Ella no respondió directamente. Reanudó con cuidado el tratamiento y le pidió que no contara nada a nadie. La política había cambiado, ahora cualquiera podía presentarse al examen. Han Yu lo repitió en voz alta. A eso nuestro prota dijo que sí, no respetaba la voluntad de las personas, mencionando aparte si los estudiantes con calificaciones medias se podían presentar al examen. Ella sopló suavemente sobre una herida recién curada. Ahora aceptan a casi todos. La vigilancia nocturna necesita gente desesperadamente. Seguro que tendré que hacer el examen de todos modos. Han Yu se llevó la mano al mentón, pensativo. Recordó que los instrumentos que Yao Yao usó ese día contra él casi le delatan, por eso el día del examen se usaran distintos dispositivos, incluso armas de fuego. Si eso ocurría, él no sabría ni por dónde empezar.
La ansiedad lo atravesó de pronto como una lanza, ya que no va a poder disimular nada, así que se pregunta si el patrón de su pecho no le va a meter en problemas. Entonces tuvo una idea. ¿Puedo usar tu detector? Ella lo miró con una ceja levantada y una sonrisa juguetona. ¿Para qué lo necesitas? Sabía que ese dispositivo solo servía para detectar a los aliens. Si se encontraba con uno, lo mejor sería huir o llamar a emergencias antes de ser aniquilado por uno de los especiales. ¿Especiales?, repitió él, frunciendo el ceño. Yao Yao lo miró con expresión ambigua y decidió no responder. Ya terminé con tus heridas. Me tengo que ir. Pero Han Yu no podía sacarse la curiosidad de la cabeza. ¿Tu familia no sabe mucho sobre esos especiales? Ella se giró antes de abrir la puerta. ¿Tanto te interesan los especiales?, preguntó sin mirarlo. ¿No será que planeas presentarte al examen después de todo? Él sonrió con nerviosismo. Tú misma dijiste que seguro nos presentaríamos este año si tuviera las habilidades. Claro. De pronto, ella se acercó con intensidad en la mirada. ¿Es verdad? Él asintió, algo incómodo, y agregó rápidamente. También planeo hacer un cómic sobre los especiales. Sus ojos brillaron con entusiasmo. Cuéntamelo. Han Yu tragó saliva. Lo había inventado todo en ese instante, pero improvisó al vuelo. El protagonista se llama Aen. Es un chico que sufre acoso escolar, pero tiene un corazón puro. Gracias a una profesora bondadosa y una tía influyente, es elegido por la unidad de vigilancia nocturna para participar en el proyecto Super Soldado. Yao Yao se sentó, interesada. Sigue. Aen tiene una voluntad increíble. Se transforma, recibe la inyección del proyecto y se convierte en capitán de élite. No lo envían al campo de batalla, sino a eventos sociales, donde conoce a la alta sociedad. Todo va bien, hasta que la ciudad es invadida por poderosos otros. Siguió contándole el argumento del cómic mientras ella lo escuchaba con los ojos fijos en él, completamente cautivada. Después de un rato, Yao Yao lo invitó a su apartamento y lo llevó directamente a su habitación. Vivía en el mismo piso que él. Al entrar, le pidió que se sentara y esperara un momento. Ella iría al cuarto de su padre. Han Yu aprovechó para mirar alrededor. Todo en ese cuarto dejaba claro que pertenecía a una chica. Sobre la cama, un libro llamó su atención, Vacío fatídico. Lo tomó con curiosidad, hojeando rápidamente las páginas. ¿No es este ese cómic sobre el amor entre un hermano y una hermana?, preguntó con una ceja alzada. ¿De verdad te gusta esto? Yao Yao, que estaba a punto de salir, se apresuró de regreso con el rostro enrojecido. Le arrebató el libro con torpeza. Eso no es mío, exclamó. Lo dejó una amiga, yo no leo ese tipo de cosas. Antes de marcharse por fin, le lanzó una última advertencia. Quédate aquí, y no toques nada. Él respondió con una sonrisa ladeada. Sigue siendo la misma, pensó. No sabe defenderse en lo absoluto. Su mirada se detuvo en una guitarra apoyada junto a la estantería. Recordó que a ella siempre le había gustado la música, desde que eran niños. Solía insistirle para que la escuchara con ella, aunque él nunca había sido fanático de esas cosas. Se acercó al viejo reproductor y encendió la música. Las notas suaves lo envolvieron, trayéndole recuerdos de su infancia. Sin darse cuenta, se quedó dormido allí mismo. Un rato después, una voz femenina lo despertó. ¿Desde cuándo te gusta la música?, preguntó Yao Yao con una sonrisa. Antes la odiabas. Apenas podía abrir los ojos cuando ella le lanzó unas gafas de realidad virtual. Toda la información está ahí, le dijo. Échale un vistazo. En cuanto se las colocó, su mente fue absorbida por la experiencia virtual. Sintió cómo caía al vacío, y al abrir los ojos, descubrió que lo observaban desde arriba docenas de ojos sin párpado. Miró a su alrededor, asombrado. ¿Esto es el abismo? ¡Qué realidad virtual tan impresionante! El abismo. Un espacio envuelto en misterio. Se decía que allí comenzó el cataclismo. Fue el primer punto de manifestación de los aliens, entidades asesinas que destruyeron y devoraron mundo tras mundo. Frente a él, una secuencia proyectaba el nacimiento de algunos monstruos. Su corazón se encogió.
Eran los mismos que había visto en el hospital aquel día. Entre el abismo y su mundo existía una franja llamada el mundo oscuro, una proyección distorsionada de la realidad. Cada vez que esa franja se abría, los monstruos aprovechaban para entrar. La vigilancia nocturna trabajaba día y noche para contenerlos, pero a veces los otros lograban colarse. Atravesando el espacio Kraken, Hanyu se encontró nuevamente en el mundo oscuro, con una ciudad enorme al frente. Sobre los techos flotaban masas negras como si fuesen nubes vivas. Era la capa de sombra, un sistema que se reiniciaba cada 3 meses y proyectaba una nueva imagen del mundo, permitiendo que nuevas criaturas invadieran la realidad. La capa de sombra debilitaba drásticamente la protección del mundo. Por eso, aquellos con un rango inferior al cuarto debían evitarla. El rango de visibilidad era escaso, entre 3 y 5 metros. Solo los fuertes podían ver más allá. Además, el lugar estaba lleno de contaminación. Permanecer mucho tiempo allí podía hacer que una persona se transformara, que dejara de ser humana. Y, sin embargo, Hanyu nunca había sentido incomodidad al entrar. ¿Por qué?, se preguntó. Un rugido lo sobresaltó. Un monstruo gigantesco apareció tras él y el terror lo paralizó. Pero justo cuando iba a ser atacado, una luz brillante descendió del cielo. Cayó como un relámpago junto a él, envolviendo a la criatura en llamas hasta reducirla a cenizas. La explosión atrajo a los demás monstruos, que comenzaron a acercarse. Hanyu, cubriéndose los ojos por el polvo levantado, distinguió entre la niebla una figura. Un especial estaba de pie frente a él. ¿Quién, o qué, fue esa luz?, pensó. Comprendió entonces que, para enfrentar a esos seres, no bastaba con fuerza. Había que dominar completamente el poder propio. Hanyu observaba con fascinación la proyección en la realidad virtual. Señaló con entusiasmo la imagen del guerrero que había aniquilado al monstruo con aquella luz cegadora. Eso fue increíble. ¿Eso es ser un especial? Se ve increíble. Si paso el examen, ¿yo también podría convertirme en uno? Para luego mencionar que ser un especial significa seguir teniendo cuerpo humano pero con poderes de aliens. Sí, pero ya no eres del todo como los demás. Controlan su poder, pero al mismo tiempo, ese poder los consume. Luchan constantemente contra la contaminación, contra la alienación. Y cuando sienten que su final se acerca, hacen todo lo posible por gastar hasta la última gota de fuerza. Porque tras la muerte, hay una alta probabilidad de que se conviertan en aliens. Justo entonces, la proyección mostró un monstruo descomunal formándose frente a sus ojos. Hanyu, horrorizado, se quitó las gafas de realidad virtual de golpe. ¡Guau! Gritó, jadeando. Yao Yao lo miró con curiosidad. ¿Qué pasó ahora? Él se frotó la cara con ambas manos. Nada, es solo que fue demasiada información. Necesito procesarla con calma. Luego, casi como si recordara algo importante, añadió. Por cierto, ¿puedes estirarme un poco? Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué dijiste? 3 ilustraciones originales. Puedes decidir el contenido, dijo él, cambiando de tema con una sonrisa nerviosa. Un segundo después, ella ya estaba detrás de él, presionando sus hombros con habilidad. ¿Cuál es el problema? He estado entrenando mucho. Tengo el cuello tenso, explicó él. ¿También estás trabajando los abdominales? Por supuesto. ¿Quieres tocarlos? Sin decir una palabra, Yao Yao levantó su camiseta y tocó con 2 dedos su abdomen, evaluando el resultado. Justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Lu, el padre de Yao Yao, apareció con una presencia tan intimidante que parecía oscurecer la habitación. Su aura era como una tormenta eléctrica a punto de estallar. Tío Lu. Gritaron los dos. Más tarde, los 3 estaban sentados comiendo. Hanyu miraba al padre de su amiga con nerviosismo, mientras éste roía los huesos de su comida. Yao Yao, incómoda, le ofreció un trozo de carne. Papá, te estás equivocando, dijo con una sonrisa tensa. Lu la miró con incredulidad. ¿Equivocándome? ¿Me engañaron mis propios ojos? Ella intentó responder, pero en un acto desesperado, señaló a Hanyu. Dilo tú. Él carraspeó torpemente. No es lo que piensa, tío Lu. Beberé 3 vasos como castigo, ¿vale?
Agarró una copa y la levantó, fingiendo convicción. Salud. Lu gruñó con desconfianza. ¿Y eso por qué? El protagonista alzó las manos con resignación. Solo trato de sobrevivir, pero usted se está volviendo muy intimidante, señor. Intimidante. ¿Dónde está mi cuchillo? Tranquilo. Intervino Yao Yao, sujetando el brazo de su padre. Mientras tanto, Han Yu se levantaba de la silla, alejándose lentamente. Es todo un malentendido. Gritó mientras salía corriendo. Han Yu y Yao Yao habían sido amigos desde la infancia, aunque no podían ser más distintos. Él era un chico problemático, impulsivo y desafiante, mientras que ella era la hija perfecta, aplicada, responsable, obediente. A veces él mismo se preguntaba por qué le agradaba tanto estar con él. Quizá porque, cuando eran niños, la protegió una vez de unos matones. Tal vez fue esa mezcla de valentía imprudente y belleza despreocupada lo que la atrajo. Desde entonces, Yao Yao nunca dejó de seguirlo, incluso cuando él actuaba como un completo idiota. Lo acompañaba en sus travesuras, soportaba sus bromas pesadas y, a pesar de todo, siempre encontraba una razón para sonreírle. Eso no impidió que Lu, su padre, se opusiera firmemente a esa amistad. Para él, Han Yu era una mala influencia, alguien de quien su hija debía mantenerse alejada. En el presente, Lu se encontraba en el departamento, con un cigarrillo entre los dientes. Estaba a punto de encenderlo cuando Yao Yao, rápida como un rayo, se lo arrebató de la boca. ¿Qué estaban haciendo cuando regresé? El protagonista agitó una mano con desesperación. Estábamos revisando información sobre los aliens y los especiales. Yao Yao sonrió, un poco avergonzada, sacando la lengua como una niña atrapada en falta. Lu soltó un suspiro aliviado. Ah, ya veo, dijo mientras se dejaba caer en el sofá. ¿Sabes por qué el gobierno no permite que los estudiantes conozcan todo esto antes de tiempo? Han Yu parpadeó. No. No del todo. Lu encendió otro cigarrillo, exhalando lentamente antes de responder. Porque los corazones humanos son inestables. El mal crece más rápido que la bondad. El miedo, la desesperación, esas emociones pueden atraer a los entes del abismo. No todos tienen la fuerza de voluntad para soportar esa presión. Si se forma una grieta en el corazón, cualquiera puede colarse. El ambiente se tornó más serio. Lo hablaba con la gravedad de alguien que había visto demasiado. Por eso existen las pruebas previas al examen. Solo quienes tienen el cuerpo entrenado y una mente firme pueden entrar en contacto con el mundo de los aliens. Porque ese mundo es peligroso. Una verdadera trampa mortal. Tomó otra calada. Incluso hoy, con toda nuestra medicina, la gente sigue perdiendo el control. Espero que lo hayas entendido. Han Yu asintió con decisión. Claro que sí, tío Lu. Y no pienso perderme el examen este año. Se golpeó el pecho con una mano, con una sonrisa firme. Además, ya entendí todo desde hace tiempo. No tiene que preocuparse por mí. Lu pareció querer decir algo más, pero su comunicador sonó de repente. Una nueva misión urgente relacionada con la capa de sombras. Entendido. Me muevo de inmediato, respondió mientras se dirigía hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia el chico. Han Yu, dijo con una voz cargada de advertencia. No me hagas arrepentirme. Compórtate. Cuando regrese, te llevaré a la unidad de la guardia nocturna. El chico sonrió, levantó la mano en señal de respeto y aseguró, no se preocupe. Yao Yao y yo no haríamos nada, indebido, otra vez. Ella se giró con una mirada fulminante. ¿Qué dijiste? Nunca hemos hecho nada así. Ambos se tomaron por las mejillas y empezaron a apretarse como niños pequeños. Lo dijiste a propósito. El tiempo pasó con calma en la ciudad. Las calles vibraban con una aparente paz. Un niño reía alegremente mientras saboreaba un dulce, sentado sobre los hombros de su padre. A lo lejos, una pantalla pública mostraba imágenes de la guardia nocturna. Han Yu, que observaba la transmisión, pensó que le gustaría saber más sobre ellos. Sin embargo, lo que recibía era apenas conocimiento básico. Suspirando, recordó la reacción de Lu. Con todo lo que había dicho,
Estaba claro que la información estaba oculta, así que tal vez no tendría la oportunidad para verlos otra vez. Con una mueca resignada, puso la botella en el carrito justo cuando su teléfono vibró. Era Yao Yao, gritaba al otro lado. No olvides los huevos. Y una caja de leche. Aunque, olvídalo. No importa, solo trae eso. Luego de eso se detuvo frente a la sección de productos de higiene femenina. Pensó que seguramente ella quería pedirle un par de paquetes de toallas sanitarias, pero se avergonzó, cogió lo que suponía que necesitaba y siguió con las compras. Mientras salía del supermercado, se quedó pensando en que solo quedaba apenas un mes para comenzar el colegio y el entrenamiento en la capa de sombras estaba comenzando a perder efectividad. Ya no era suficiente practicar solo allí, necesitaba entrenamiento real. Además, últimamente, la propaganda sobre combatir a los otros se había intensificado. Cada vez más personas se inscribían en el examen de artes marciales. Caminando por una calle lateral, levantó la vista hacia el cielo. La luna se alzaba entre las nubes con un brillo inquietante. Por alguna razón, siempre siente que algo muy malo va a pasar. Mencionando luego que tal vez estaba imaginando cosas, murmuró mientras se estiraba. Necesito despejarme, así que iré a ver a quien le doy sus pataditas. Luego de eso, al girar por una esquina, el mundo cambió repentinamente, ya que fue al mundo de la sombra. A su alrededor ya no estaba la ciudad, sino la oscura y opresiva atmósfera del mundo sombrío. Un número rojo flotaba frente a sus ojos, 14% de sangre, que, delante de él apareció un guerrero ensangrentado. Su rostro estaba lleno de grietas como si su carne se desmoronara. Han Yu lo reconoció de inmediato. Él vive en mi mismo edificio. ¿Qué hace aquí? El hombre, claramente al borde del colapso, dio unos pasos tambaleantes antes de desplomarse a sus pies. Han Yu se agachó instintivamente, preocupado. Su mirada volvió al nivel de sangre, el hombre estaba a punto de morir. Entonces, a unos metros, vio a dos niños abrazados contra la pared, temblando. Y justo entonces, una presencia siniestra emergió de la oscuridad. Un monstruo, con un nivel de sangre del 24%, avanzaba lentamente hacia los niños. Han Yu apretó los dientes, su puño se cerró con rabia, preguntándole si fue él. Justo antes, Lena Mo se frotó el cuello con gesto cansado. Su voz sonaba agotada mientras murmuraba. Últimamente, la guardia nocturna no tiene descanso. Suspiró con resignación. Cuando era civil, creía que ese trabajo era honorable, casi heroico. Pero ahora, con el paso del tiempo, no era más que interminables turnos extra. Si hubiera sabido lo que realmente implicaba, tal vez nunca se habría presentado al examen. Entonces, un grito de auxilio atravesó el aire. Lin Mo giró la cabeza bruscamente y vio, con horror, cómo unos niños eran arrastrados hacia el mundo oscuro. Por un instante pensó, ¿un monstruo intenta llevárselos? Pero no, no era solo eso. Esta vez un monstruo había irrumpido directamente en su mundo, arrastrando a víctimas inocentes sin disimulo. Nunca antes había visto algo así, algo tan descarado. En un instante, los niños desaparecieron en una grieta y las súplicas se volvieron desesperadas. Lin Mo no lo dudó. Se lanzó hacia ellos, los brazos extendidos, gritando, «No tengan miedo. Estoy aquí. Voy a ayudar». Logró tomar las manos de los pequeños justo antes de ser absorbido también. En medio de la oscuridad, la confusión reinaba. El niño preguntó con voz temblorosa, «¿Dónde estamos?». La niña, sentada en el suelo, estaba llorando. Lin Mo se sujetó la cabeza con ambas manos y gritó, «Maldita sea. Todo se fue al infierno. Yo también fui absorbido». Se obligó a incorporarse. Ya no estaba en servicio, no llevaba armas. No tenía nada. Iba a morir ahí, pero entonces lo vio. Una garra monstruosa, afilada y larga como una lanza, se acercaba a él desde la oscuridad. Sin pensarlo, apretó los dientes y lanzó una patada directa, destrozando la extremidad con un golpe certero. Jadeando, se incorporó por completo. Miró a su alrededor, la grieta se había cerrado. No había regreso posible.
Estaba atrapado. El mundo a su alrededor se sentía más denso, más peligroso. Los monstruos podían atacar en cualquier momento. Lin-Mo pensó. Hacía tanto que no peleaba. Había pasado demasiado tiempo en contacto con civiles. Sus reflejos estaban oxidados. Volvió la vista a los niños, aún temblando, aún llorando. Maldita sea, esto es lo peor, susurró. Ni siquiera puedo garantizarle seguridad. Sabía que no duraría mucho ahí. Solo quedaba una opción, enviar una señal de auxilio. Presionó el botón de emergencia en su brazalete, activando el protocolo de socorro. Luego se lo quitó y lo colocó en las manos del niño. Escúchenme. Esto los ayudará a resistir temporalmente la contaminación, dijo. No lloren, de acuerdo, penaré en algo y lo sacaré de aquí. Sabía que el brazalete apenas ayudaría. Tal vez unos minutos. Pero era todo lo que podía ofrecerles. Su supervivencia ahora dependía del destino. El niño lo miró con ojos llenos de lágrimas y preguntó con voz rota, ¿de verdad, el hermano nos llevará a casa? Lin-Mo asintió con firmeza, claro que sí. Así que les pidió que se escondieran. Fue entonces cuando el monstruo apareció desde una esquina, con el cuerpo envuelto en una niebla densa y roja. Luego de eso su mente en forma de flashback lo llevó de vuelta a sus 18 años. Aquel día en que aprobó el examen de artes marciales e ingresó al departamento de superpotencia de la universidad. Desde el principio se entregó con todo su ser. Entrenó con disciplina, construyendo una base sólida hasta convertirse algún día en un combatiente. En su segundo año siguiendo la guía de su maestro derrotó él solo a monstruos no avanzados, pero sabe que eso ahora no le será suficiente, ya que en el mundo de los monstruos el trabajo duro no se le compara al talento, ya que por más que se esforzara no fue capaz de superar sus límites. Con el tiempo, fue obligado a aceptar la realidad, abandonó el departamento de artes marciales y se trasladó a artes liberales. Pasó a ser un vigilante más en la guardia nocturna. Luego de eso se prepara para luchar. Su mirada se fijó en la criatura que tenía delante. Aquel monstruo tenía una forma semihumana, avanzando a 4 patas como una bestia. Lin-Mo evaluó la amenaza al instante, un enemigo de primer orden. La criatura se lanzó hacia él sin previo aviso. Lin-Mo no dudó. Su primer puñetazo impactó directo en el rostro del monstruo. Giró sobre sí mismo y lanzó un segundo golpe con el otro brazo, en una perfecta combinación. El monstruo abrió su boca en un gesto antinatural, y Lena Mo, sonriendo con amargura, murmuró, sí, esto es lo que extrañaba. Esta sensación, pero la nostalgia le jugó una mala pasada. Una mano monstruosa lo atrapó por sorpresa y lo lanzó de lleno contra la pared más cercana. El impacto fue brutal. Se le escapó un gruñido de dolor. Apretó los dientes y pensó, maldición, quiso esquivarlo, pero su cuerpo era más lento que su mente. Se había vuelto torpe, oxidado. Había calculado mal. El monstruo volvió a abalanzarse sobre él. Lin-Mo rodó a un lado, luego al otro, tratando de evitar cada ataque. Pero su cuerpo ya no respondía como antes. Sentía que cada movimiento dejaba una estela de agujas en su interior, como si su piel estuviera siendo perforada desde adentro. No podía seguir corriendo. Rodeó al monstruo por un flanco, reuniendo la poca energía que le quedaba. Con los dientes apretados, cerró el puño. No había vuelta atrás. Era ahora o nunca, y entonces, con un grito ahogado, canalizó lo último de su energía. Sombra cegadora. El golpe explotó con una descarga oscura, proyectando una onda que envolvió al monstruo, desorientándolo. Una explosión de energía oscura brotó de su puño como una ráfaga salvaje, impactando directamente en el monstruo. El monstruo fue lanzado hacia el suelo. Lin-Mo se quedó jadeando, dice que la contaminación ya le está afectando, porque cada vez que usaba sus habilidades, la contaminación se acumulaba en su cuerpo, agregando que una persona de baja calidad de fuerza y de baja voluntad como él no debería usar su habilidad más de una vez, mencionando que afortunadamente, desde que se convirtió en funcionario, apenas había empleado su poder. Su nivel de contaminación seguía siendo bajo en esos momentos. Luego de eso el monstruo se acercaba, más rápido, más agresivo.
haciendo con esto pensar a Lena Mo que hoy era el día de arriesgarlo todo. Apretó los dientes, se impulsó con fuerza desde el suelo y extendió la mano, pero el monstruo lo interceptó con un golpe brutal en el pecho. Su cuerpo se dobló en el aire antes de estrellarse contra el pavimento. Rodó por el suelo, sintiendo como las costillas se le astillaban una a una. Tosió un grumo de sangre y pensó, jadeando, «Maldición». Se adaptó a mi técnica. El monstruo se abalanzó sobre él con movimientos cada vez más precisos. Es un monstruo de primer orden, mencionando que un estudiante cualquiera de la Academia de Artes Marciales se encargaría de esto sin ayuda, preguntándose si para él es tan difícil y si esa era la diferencia entre el talento, pero luego se dice a sí mismo que tal vez no pueda ganar, pero lo que sí puede hacer sería ganar algo de tiempo, ya que como vigilante nocturno no puede retroceder. Se obligó a aguantar para que los refuerzos llegaran a rescatar a los niños, los cuales le miraban desde el rincón, paralizados por el miedo. Luego de eso el monstruo lo golpeó de nuevo. Cayó en el suelo, y entonces, mientras su conciencia se tambaleaba, lo recordó. Tenía 15 años cuando los monstruos mataron a toda su familia. Tenía 18 cuando se presentó al examen de artes marciales, deseando vengarlos. 20 cuando fue expulsado por no poder romper su límite. 21 cuando entró a la guardia nocturna como civil. Ahora tenía 25, mencionando que esa era su vida, aunque era dura, pero para el mundo en el que él vivía era común, así que era lo justo. Luego de eso agrega que siglos de lucha de la humanidad contra los monstruos nunca fueron algo pacífico como se anunciaba, ya que la realidad es que están perdiendo terreno. Recordó las palabras que alguna vez escuchó: cuando las nubes oscuras ocultan la luz del día, ¿quién puede ver la esperanza? Así que dice que antes de encontrar su fin, va a llevarse al monstruo con él. Una aura oscura se acumuló en su cuerpo mientras se ponía de pie. Entonces dijo que comience la segunda ronda. Apretó los puños y se lanzó hacia el monstruo, dispuesto a dar todo. Lin Mo apretó los puños otra vez, preparándose para atacar al monstruo que se acercaba. Gritó, se impulsó desde el suelo, esquivó el ataque del monstruo y contraatacó con una patada en la cabeza. Una energía lo envolvió. Gritó de nuevo y comenzó a golpear la cabeza del monstruo una y otra vez, pensando que tenía que ser más fuerte, que debía esforzarse más. Pero de pronto, todo comenzó a darle vueltas. El monstruo le dio un puñetazo en la cara y Lena Mo salió volando hasta caer al suelo. La sangre se esparció bajo su cabeza y pensó que ya no podía ver nada. Sus habilidades no eran suficientes. Ni siquiera con la píldora podía ganar. Era débil. Apretó los dientes, frustrado. La sangre le corría por la barbilla, y entendió que ese era el final de su vida común y aburrida. Entonces miró hacia un lado, sorprendido, y vio a Han Yu, que miraba a su alrededor y preguntaba: ¿qué demonios está pasando aquí? Lin Mo pensó: ¿un hombre de la guardia nocturna? No. La voz es muy joven, y no habla como ellos. ¿Alguien especial? No, no puede ser. Han Yu se acercó y se sentó junto a él. Lo levantó por los hombros y le dijo que podía descansar, que podía contar con él. Lin Mo pensó que entrar o salir del lado oscuro estaba estrictamente controlado. Nadie podía llegar ahí por casualidad, a menos que fuera parte de las misteriosas fuerzas que vivían en ese lugar. En ese momento, vio cómo el monstruo le daba un puñetazo a Han Yu en la cara y lo hacía volar hasta el suelo. Horrorizado, pensó: ¡qué debilucho! La mano del monstruo se acercaba a él, pero en el siguiente segundo, Han Yu golpeó al monstruo en la cabeza. Parecía salir vapor de su nariz cuando gritó que su oponente era él. Sacó una botella de salsa de una bolsa de compras. El monstruo atacó frente a él, pero Han Yu esquivó hacia un lado. Luego, giró con fuerza y golpeó al monstruo con la botella, rompiéndola en el impacto. El monstruo se giró en la dirección contraria y atacó de nuevo con su mano en forma de guadaña. Han Yu, que estaba detrás, corrió hacia adelante e intentó golpearlo otra vez con la botella. Entonces vino una serie de golpes del monstruo. Han Yu los esquivó con facilidad y, haciendo muecas, dijo que era inútil. Ya había descubierto su patrón. Estaba gravemente herido, así que su velocidad y fuerza dejaban mucho que desear. Él tenía la ventaja.
Luego rompió varias botellas más sobre el monstruo, que gritó aterradoramente y salió volando hacia un lado. Lin Mo observaba sorprendido. Se preguntaba si de verdad se le podía llamar débil. Al parecer, no había reglas en esa pelea, y Han Yu estaba dominando inexplicablemente a su oponente. Han Yu, acercándose al monstruo de nuevo, dijo que ya lo había vencido hacía unos días. Ahora era su turno. Tenía que morir. Pero las cosas no salieron como planeaba, el monstruo lo atacó con la cola y lo estrelló contra la pared. Han Yu se puso de pie y dijo que había sido un descuido. No debería haber atacado desde el mismo lugar. El monstruo se dirigió hacia él otra vez, y Han Yu pensó, ¿qué hacer? No puedo permitir que ataque a los niños. Si estuviera solo, podría simplemente escapar del lado oscuro y volver a casa a lamerse las heridas. Pero entonces ellos morirán, y eso no está en mis planes. Maldición, 20% de sangre, ¿tiene sentido tenerle miedo? Apretó con más fuerza el cuello de la botella y pensó que hoy terminaría con esto. Entonces Lin Mo gritó que el monstruo tenía una herida grave en la costilla derecha. Debería atacar ahí. Han Yu se lanzó al ataque y dijo que lo había entendido. Moviéndose en zigzag, se acercó al monstruo, y sonriendo, se desplazó de un lado a otro mientras decía, se abrió por la izquierda. Entonces atacó la cola del monstruo con la parte afilada de la botella, y el indicador de sangre bajó al 18%. El monstruo gritó y salió volando hacia atrás. Han Yu se sorprendió, se pregunta si el monstruo comenzó a huir. El monstruo a toda velocidad le pasa a Lin Mo, el cual horrorizado se da cuenta el monstruo volaba hacia los niños y gritando con esto que el monstruo no estaba escapando, que iba a por la energía vital de los niños.